Buenos días. ¿Cómo le va? Buenas. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Cómo han podido hacer el primer práctico, lo que tuvieron ya? ¿Qué tal? ¿Hay alguno que haya hecho el práctico ya? Sí, supongo. Sí, lo Mi de la- comisión la tiene mañana. lo hicimos. Bien. Bueno, vamos a esperar un minuto a ver si se conectan más y arrancamos. Bueno, la clase de hoy es bastante simple, la verdad, en el sentido de que vamos a hablar de las mutaciones que ustedes ya lo deben haber visto en otras materias, pero bueno, vamos a tratar de darle contexto de las bacterias y por qué son importantes entenderlas bien. Y bueno, después vamos a ver algunas particularidades de las bacterias también. Así que tiene varias diapositivas, pero es bastante llevadera la clase. Así que la vamos a presentar. Ya está. ¿Se ve algo o no? Sí, profe. Sí. Sí, porque yo no la veo, que la estoy presentando. No se ve como presentación todavía, ¿verdad? No sé. No, se ve con todas las diapositivas al costado. Bueno, a ver, veamos. Yo creo, no sé, hay algo que no sé qué pasa con esto. Ahora sí se ve como presentación. Y ahora volví a salir, Ahora no. así que ahí vamos. Profe, disculpa. Ven como presentación ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces la clase hablando un poco de las mutaciones y las mutantes, digamos, que uno puede estudiar, y simplemente lo que ustedes tienen ya claro que es diferenciar lo que es un fenotipo de un genotipo, ¿verdad? Y obviamente que en eso depende de lo que se vaya a exteriorizar, digamos, de alguna manera, lo que ocurre cuando hay una mutación, es si esa mutación se traduce o no se traduce en un cambio fenotípico, ya sea en la bacteria o en un bacteriófago. Las características individuales en los organismos superiores son fáciles de reconocer. Obviamente, dentro de la misma especie, ahí le pongo algunos ejemplos, ya sea plantas de maíz o perros o lo que sea. Y en bacterias no siempre es fácil ver los fenotipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un fenotipo determinado, posiblemente sea, como se ve acá en la foto de la izquierda, cuando uno tiene una mutante, por ejemplo, que afecta algún gen, por ejemplo, que le permite utilizar una fuente de carbono determinada. Esto podría ser lactosa, y acá tenemos una LAC menos, digamos, y acá una LAC más. También ven los fenotipos ustedes cuando uno tiene una mutante, en lo que ya hablamos antes, por ejemplo,
en algunos de los genes biosintéticos de, por ejemplo, aminoácidos. Entonces, esa mutación que está presente en la bacteria no se va a evidenciar, obviamente, a menos que uno ponga ese microorganismo en una determinada condición, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos en una condición de un medio mínimo determinado, vamos a ver que hay una ausotrofía para un determinado aminoácido. Si no, si lo ponemos en un medio rico, obviamente, a pesar que el genotipo de esa bacteria sea leucina menos, no lo vamos a ver porque obviamente el medio le está supliendo a ese organismo la deficiencia que tiene. Entonces, para diferenciar una cosa de la otra. En los bacteriófagos, por ejemplo, que ya Gustavo le había contado que hay bacteriófagos que normalmente hacen un ciclo lítico y otros pueden hacer un ciclo lisogénico, o dar una placa turbia chica, entonces puede haber mutantes que en vez de dar una placa clara pasan a dar una placa más turbia o viceversa. Entonces son distintos fenotipos que uno está evidenciando en una determinada condición. Las mutaciones se clasifican, esto está en inglés, pero bueno, es muy fácil de entender, transiciones y transversiones, y luego esto es el tipo de cómo cambia el par de bases, ¿verdad? Y las otras son de acuerdo al tipo de mutación que hay, que se les llama con sentido cambiado, missense, sin sentido, que son las que van a dar lugar a un codón de terminación, las mutaciones que son frame shift, de lesiones, inversiones, duplicaciones de tándem, etc. Acá tenemos simple, la transición, ya saben, pasa cuando uno pasa de una purina, digamos, a otra purina, no pasa nada, es una transición en ese caso. Si en vez de A la mutación pasa a ser una G, el par va a ser purina-purina, ¿verdad? Y lo mismo, si una pirimidina pasa a una pirimidina, se va a llamar transición. En cambio, transversiones son cuando una purina pasa a ser una pirimidina por esa mutación, entonces, en vez de ser purina-pirimidina, después le va a dar pirimidina-purina. Entonces ahí tienen una transversión, que es el otro tipo de mutación que hay respecto al simple par de bases que forman esa complementariedad, digamos, ¿no? Algo que es importante es esto que ya lo habíamos mencionado también, cuál es el nivel de mutación que tiene una célula y también cuál es el nivel de mutación que se evidencia, ¿verdad? O sea, cuántas veces se equivoca la DNA polimerasa en meter una base que no es la correcta. Y ahí podemos ver que hay una frecuencia que son 10 a la 10, ¿no? 10 a la menos 10, o sea que el error que se ve en la introducción de una mutación es muy baja, ¿no? De 10 a la menos 10, y eso es porque, ¿se acuerdan? Estas polimerasas, que son complejos enzimáticos, tienen actividades correctoras, 3', 5', que cuando la enzima mete una base errónea, se da cuenta de esa distorsión por una falta de complementariedad de las bases, y va a sacar esa base que está incorrecta para meter de nuevo una base. Y esa función la tiene una proteína que se llama una exonucleasa, que es la DNAQ. Cuando hay una mutación en DNAQ, o sea que no puede corregir ese tipo de errores, y la frecuencia de mutación se eleva bastante, pasa de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 6. O sea, hay mucho más errores en la replicación del DNA. Ahora, los tipos de cambios de mutaciones, y acá tenemos, ustedes pueden pensar, bueno, hay errores que son producidos normalmente, digamos, en una célula, como esto que estamos viendo, por un error de la polimerasa, y otros, vamos a ver, por el metabolismo mismo de la célula, mientras que otros son las mutaciones que uno induce, ¿verdad? Si uno agrega un agente mutagénico
al cultivo y eso va, obviamente, a aumentar la cantidad de mutantes que se obtengan. Ahora, ¿a qué se deben estas mutaciones, digamos, que se ocurren naturalmente y cuando hay equivocación de las polimerasas? Y hay algo que es bastante importante y es el tautomerismo de las bases nucleotídicas, ¿no? Entonces, ese tautomerismo, que vamos a ver qué son, lleva a que haya errores de tipo de transición. Y la otra son errores químicos, digamos, o sea, ¿qué ocurre cuando hay una oxidación de las bases, ya sea por deaminaciones? Esto va a llevar de vuelta a tipo de mutación de tipo de transición, o oxidación de una base, como por ejemplo las guaninas, que ocurre muchas veces porque, como ustedes saben, el metabolismo de la célula es oxidativo y hay una gran acumulación de moléculas reactivas del oxígeno, como los radicales, el peróxido, hidroxilos o superóxidos, ¿no? Entonces, todos esos radicales van a realizar modificaciones en las bases y eso va a llevar a que haya un error en la replicación. En cuanto al tautomerismo de las bases, estos se deben a las propiedades de las bases nucleotídicas de tener dos tipos de forma, algunas de ellas como ser la citosina, ¿tá? Que puede estar en su forma amino, como está normalmente, a donde se va a parear correctamente con una guanina, ¿verdad? Por los puentes que tiene, por las uniones que generan las tres uniones, mientras que cuando esta citosina, en vez de estar en su forma amino, está en su forma tautomérica, imino, acá, ahí ven cómo cambia la interacción con la guanina, cambiaría, y ahí, en ese caso, estar como imino aparea mejor con una adenina en vez de aparear con una guanina. Lo mismo ocurre, ahora, al contrario, con la adenina, que si está normalmente en su forma amino, va a aparear correctamente con la timina, pero cuando esta forma amino pasa a una forma imino, aparea mejor con una citosina, llevando de vuelta a un cambio, a una mutación, básicamente, en la próxima ronda de replicación de ese ADN. ¿Ah? Y en el caso de la guanina y la timina, tenemos que pueden existir tanto en su forma ceto como en su forma enólica. Entonces, acá tenemos, en vez de la forma ceto de la timina, como sería el caso acá, tenemos la forma enólica. Y esa forma enólica hace que la timina aparezca mejor y sea una interacción más estable con la guanina en vez de serlo con la adenina. Y también la forma enólica de la guanina, que va a aparecer mejor con la timina. Entonces, como ven, si este tautomerismo de base ocurre y hay una incorporación incorrecta de la base en la replicación, va a hacer que ahí, en ese punto, se introduzca una mutación. La depurinización de las bases también puede ocurrir, y en este caso lo que hay es que una base directamente se elimina de la cadena de DNA, y acá queda un sitio apurínico o apirimirínico, que si se llena incorrectamente también lleva a una mutación. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se desaminan las bases, y por qué se desaminan las bases, y qué ocurriría en ese caso, ¿no? Entonces, la desaminación puede ser a veces una cosa espontánea de la célula, o muchas veces también puede estar inducida por algunos agentes mutagénicos. Entonces, tenemos acá que si se desamina una citosina, ¿no? Se sale este amino, eso va a pasar a ser un uracilo. O sea, una citosina desaminada es un uracilo, y obviamente ese uracilo, que no debe estar presente en el DNA,
pero que ya como estaba incorporada a la base citosina, y al desaminarse queda el uracilo, ese uracilo se va a parear con una adenina mejor, entonces si hay una replicación, va a meter una adenina, y posteriormente va a quedar fijada una mutación de tipo transición, y en vez de ser un par de bases CG, se va a transformar en un UTA, metiéndose una mutación en ese sitio. Lo mismo ocurre tanto con la adenina como la guanina. Ambos pueden desaminarse, y en ese caso, si se desamina, la adenina pasa a ser una hiposantina, que como verán, aparea mejor con una citosina, y llevando a una mutación del tipo transición del tipo GC. Y la guanina, por una desaminación, pasará a ser una santina, y en vez de tener una par de base GC, como era, va a terminar en una AT. Digamos, estas son las formas entonces en que se pueden producir las mutaciones dentro de la célula. Dentro de los tipos de mutaciones que yo les comenté, hay las silenciosas, que son las que llevan directamente a que un codón que codifica para algún aminoácido mute y termine codificando para un codón de terminación de la traducción. Entonces esto va a llevar a que haya una terminación prematura de cualquier proteína que se está traduciendo. Esta es una nonsense, la que le estoy diciendo. ¿Está? Una nonsense es la que le estoy diciendo que va a pasar a un codón de terminación. La silenciosa es cuando no tiene un efecto en el microorganismo, porque no lleva realmente a una mutación en sí. ¿Qué quiere decir? Un codón que codifique para una cisteína, ¿está bien? Si se le modifica esta tercer par de base, que es una citosina, y va a ser traducido, o sea que acá va a entrar una adenina, por ejemplo, y finalmente va a terminar siendo, en vez de un codón de traducción UGC, en el RNA va a ser UGU, bueno, eso no importa, porque tanto el codón este como este codifican los dos para el mismo aminoácido. Entonces, en ese sentido, si bien hay una mutación, esa mutación es silenciosa porque no se va a expresar en ninguna característica para el microorganismo. Lo mismo ocurriría si una mutación cae en algún sitio que no codifica para ninguna proteína o para ningún RNA, digamos, ya sea transferencia o ribosomal, o en regiones que no son regulatorias. O sea, todas esas mutaciones que no llevan a ningún cambio en la célula son mutaciones silenciosas, que existen, que ocurren, pero que no llevan a ninguna consecuencia en sí en la bacteria. Después están las de sentido cambiado, missense, son las que van a cambiar un aminoácido por otro, ¿verdad? O sea, si este era glutámico y pasa al codón, en vez de GAU, va a terminar siendo un cambio que lleva a un cambio, obviamente, en el aminoácido que se va a incorporar. Y, bueno, las nonsense, ya se la dije antes, es cuando un codón que codifica para cualquier aminoácido se muta y termina codificando para uno de los codones de terminación, que son 3. Uno de ellos es UGA, otro es UAG y otro UAA. Son los 3 codones de terminación que son utilizados normalmente para la terminación de la traducción de una proteína. ¿Ah? Bien, y ahí tenemos el código genético, obviamente, esto es interesante porque después vamos a ver, y tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, que cualquier, digamos, cambio de base, que se cambie el codón U por UC, va a ser una fenilalanina, acá para leucina tienen 6 codones distintos que codifican para una leucina, por lo cual muchos de los cambios que se puedan ocurrir, por ejemplo acá en la tercera base, van a llevar a que no haya realmente a una mutación que cambie el aminoácido que se introduce, sino que va a ser silenciosa. Bien, y acá están los 3 codones de stop que yo les decía, son UAA, UAG y UGA, y toman este nombre, ocre, ámbar y opal,
por algo que vamos a ver más adelante en la clase, que tiene que ver con la supresión de estos codones de terminación que ya se lo voy a explicar. Bien. Acá, bueno, ¿qué pasa cuando hay una mutación del tipo missense? O sea, que va a meter un aminoácido que no es el que corresponde a la proteína wild type. Bueno, pueden ocurrir distintas cosas, ¿verdad? Y puede ocurrir que ese cambio, esa mutación, que lleve a un cambio en el codón y por lo tanto un cambio en el aminoácido, puede llevar a una proteína que sea inactiva, si es que la proteína esa no acepta ese tipo de cambio en ese aminoácido, que es un aminoácido crítico, que puede ser en el sitio activo o estructuralmente importante, esa proteína no va a funcionar. Sin embargo, muchas veces, cuando se cambia, se introduce una mutación que lleva a la introducción de un aminoácido similar, isoleucina valina, por ejemplo, que son más o menos conservados esos, puede llevar a que una mutación lleve a una proteína que se llama LICI, que quiere decir algo que va a tener cierta actividad, más allá de que no sea exactamente la proteína wild type, pero que ha tenido una mutación que ha llevado a la incorporación de un aminoácido que es distinto, pero que es tolerable para esa proteína. ¿Está? Bien. En cambio, una mutación que sea nonsense, o sea que va a terminar codificando para un codón de terminación, entonces acá vemos cuál es la secuencia, se cambia si tenemos este codón, codifica una glutamina, si este codón se cambia, ¿sí? En vez de ser CAA, pasa a ser TAA, ese codón ahora, y ese CAA, obviamente, cuando se copia va a ser UAA, que es uno de los codones de terminación. La mutación nonsense, obviamente, va a llevar a que siempre haya una proteína truncada, corta, y por lo tanto, en general, no activa, ¿verdad? A no ser que ese codón de terminación caiga muy cerca de donde se termina la proteína, y por ahí sí, ese cambio puede resultarle aún así tolerable a esa proteína, y por lo tanto puede seguir siendo activa. Pero normalmente, los codones de terminación, obviamente, llevan a una terminación prematura de la proteína y a que la misma no sea funcional. Otros tipos de mutaciones son las frameshift. La mutación frameshift, esto ya saben, es un cambio en el marco de lectura, que va a ocurrir porque se mete, o sea, se inserta o se delecionan X cantidad de bases dentro del open reading frame. Cuando hay introducción o deleción de una sola base, normalmente ocurre en la replicación del DNA por un mecanismo que se llama slippage de la DNA polimerasa, y ya vamos a ver por qué ocurre. Estas inserciones o deleciones también pueden ocurrir porque cuando uno le agrega un mutágeno, por ejemplo, bromuro de tirio o naranja de acridina, que se intercala entre las bases del DNA, eso lleva a que haya un cambio, digamos, en el marco de lectura, y por lo tanto eso va a llevar seguramente a una proteína que sea inactiva, ¿no? Y luego están las inserciones y las deleciones, normalmente. En cuanto a esto que yo les decía, del cambio del marco de lectura que se puede introducir por un error en la replicación, normalmente se da en estas zonas, como ven acá, si el DNA es rico en estas AIT, ¿no? Entonces, cuando hay una secuencia muy larga de estas AIT, por ahí la DNA polimerasa se equivoca y puede meter una base extra a veces, y a veces puede delecionar una base, ¿no? Entonces, hay un error en esa replicación, ¿y a qué va a llevar una deleción o una inserción de una
base, si hay inserción, va a llevar a que se cambie el marco de lectura wild type, que venía acá, estos tres, se introduce una y obviamente cambia el marco de lectura, y ese cambio en el marco de lectura va a llegar seguramente a que de aquí en adelante todos los aminoácidos que se meten sean incorrectos, porque se cambió el codón, obviamente, y normalmente cuando hay un corrimiento en el marco de lectura, prontamente aparece un codón de terminación y va a llevar siempre o generalmente una proteína truncada. Entonces, esa es una característica de los que son los frameshift, y también que las mismas pueden revertir. ¿Y cómo se revertiría? Bueno, si acá se metió una base extra y más adelante se delesiona una base, se volvería al marco de lectura original, digamos, y la proteína podría meter uno o dos aminoácidos erróneos, pero después se normalizaría el marco de lectura y por lo tanto la proteína a la que se está codificando. ¿Tá? Y por último, hay muchos casos en que las repeticiones directas dentro de la secuencia de DNA de una célula lleven a eventos de recombinación homóloga que hacen que a veces se delesionen fragmentos de DNA, que pueden ser pequeños o grandes, si son repeticiones repetidas directas, o a veces si son repeticiones invertidas, lleve a que se invierta en DNA, como en este caso. Si tienen repeticiones invertidas, esto recombina con esta parte, por una recombinación acá, y todo el fragmento del medio de estas dos secuencias repetidas se va a invertir, ¿verdad? Esto que estaba acá, A, B, C, D, ahora va a ser D, C, B, A. O sea, estas son todas las cosas que pueden pasar dentro de una célula, digamos, y como uno tiene siempre que cultiva millones de células, obviamente, entonces que haya una cierta frecuencia con la cual estos eventos ocurran, tiene una cierta probabilidad, más allá de que sea pequeña. Pero como son millones y millones de células, y si uno podría seleccionar un evento determinado, ese evento seguramente ha existido. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, perdón, no entendí la diferencia entre frameshift y deleción e inserción. El frameshift se origina por una inserción o deleción, ¿ok? El frameshift va a cambiar el marco de lectura, ¿está bien? Sí. Ahora, le decimos frameshift, uno puede decir, bueno, si uno introduce una base o dos bases, ¿verdad? Porque si introducís tres bases, no va a cambiar el marco de lectura si pones tres bases seguidas, porque es como si hubiese agregado un codón más, ¿verdad? En cambio, si vos ponés una base, se inserta o se delesiona una base o dos bases, el marco de lectura que venía 3, 3 y 3, y va a cambiar, ¿verdad? ¿Está claro eso? Sí, sí. Ahora, una delesión puede llevar a un cambio del marco de lectura o no. De vuelta te digo, si vos tenés una delesión de 3 nucleótidos seguidos, ¿te va a llevar a un cambio del marco de lectura? No, ¿verdad? Te va a llevar una delesión porque ese codón desaparece, pero el marco de lectura va a seguir exactamente igual, ¿me entendés? Listo, ya entendí, gracias. Ok. Bien. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior, cómo se puede llegar a producir inversiones en el ADN. Y acá vamos a entrar a ver una cosa que es también bastante simple, que es que una vez que hay una mutación en una célula, esa mutación puede luego revertir, puede ser suprimida. Y vamos a ver la diferencia entre lo que sería una reversión versus una supresión, ¿sí? Entonces, normalmente, y depende de la estructura de una proteína, tienen, muchas veces sabemos, en su estructura terciaria, que hay muchas interacciones que son por las cargas que tienen los aminoácidos. Entonces, si hay una proteína
a donde una interacción entre un aminoácido cargado positivo y uno negativo es importante para la estructura de esa proteína, y si se muta ese aminoácido, que en este caso es lisina, por una paragina que da una carga negativa, y ese cambio va a perjudicar, digamos, a la estructura de esa proteína, por lo tanto esta proteína seguramente la va a llevar a que sea inactiva. Ahora bien, si a esta proteína, digamos, que está con esta mutación ya y que es inactiva, ahora entra una nueva mutación que a este glutámico lo va a cambiar, esta glutamina la va a cambiar por una lisina que también es positiva, y fíjense cómo esta interacción positiva-negativa de esa proteína hipotética puede volver por más que tenga dos mutaciones, puede tener esa misma estructura y podría llegar a ser activa. ¿Ok? Entonces, ahí una nueva mutación estaría suprimiendo el efecto de una mutación primaria. ¿Está? Entonces, eso es una supresión. Y después está lo que sería una reversión. Una reversión es cuando uno tiene una mutante y una mutación en un determinado codón, que codifica para leucina. Bueno, se mutó una C por una T y ahora esto codifica por una fenilalanina. Tenemos la mutación. Ahora, esa mutación puede ser revertida a lo que se llama una true revertant, o una revertante exacta, digamos, si quieren, a donde esta T tendría que volver a ser una C, como era originalmente. Eso llevaría a una reversión que se llama verdadera. O una pseudo revertante, ¿cuál sería? Que esta fenilalanina ahora vuelva a ser una leucina, pero por una nueva mutación que no es el codón original, pero que este codón igual codifica para una leucina, ¿verdad? Por la degeneración del código genético. Entonces, esto se llama una pseudo revertante. ¿Está? Es una cosa bastante simple, digamos, pero esto es para que sepan cómo se menciona. Bien, y ahora vamos a ver un poco la supresión de las mutaciones que yo les comentaba acá, la vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Y esta se dice que la supresión de una mutación pueden ser de dos tipos. Una mutación fenotípica y una supresión genotípica. Bien, ¿qué es una supresión fenotípica? Que ustedes muchas veces, no sé si lo escucharon, pero no lo deben haber entendido, captado como tal. Una supresión fenotípica es, en realidad, una mutación, no es una mutación a nivel genético, ¿tá? O sea que no es una mutación heredable, sino lo que hay es un cambio fenotípico en la célula, pero debido a un entorno del ambiente donde está creciendo esa célula distinto. Por ejemplo, si ustedes tienen un fenotipo determinado causado por una mutación determinada, ¿no? Y a esa célula, ese cultivo que está creciendo, que es mutante en determinado fenotipo, en determinado característica, por ejemplo, que pueda tener alguna deficiencia para algún aminoácido, lo que pueden, si se ponen algún antibiótico en cantidades subletales, estos aminoglicósidos, como la streptomicina, por ejemplo, lo que hace es llevar a que el ribosoma se equivoque y produzca a veces lecturas o traducciones que no son las correctas, o sea que llevan a una incorrecta incorporación de algunos aminoácidos. Entonces, eso aumenta la frecuencia de error en el apareamiento de codón-anticodón y uno puede terminar con una
proteína con un fenotipo que, si bien no es inducido genéticamente, es inducido fenotípicamente por la presencia de estos antibióticos que tienen actividad a nivel del ribosoma. ¿Está? Entonces, algo que lleva a un error en la traducción de las proteínas, como son este tipo de aminoácidos, de este tipo de antibióticos, puede llevar a una supresión fenotípica de alguna característica de alguna mutante. Pero en cuanto si le saquen del medio tanto la streptomicina como otro aminoglucósido, ese fenotipo, digamos, no va a poder ser suprimido. En cambio, la supresión genotípica es la que hablábamos recién, o sea, tiene que haber un verdadero cambio a nivel genotipo, a nivel de genoma, no es fenotípico nada más. En este caso hay una supresión del tipo genotípico. Y acá, en este tipo de supresiones, pueden ser que la supresión sea intragénica o extragénica. Entonces, la intragénica compensa la mutación original, pero es una mutación secundaria dentro del mismo gen. Y extragénica, como dice de su palabra, es una mutación secundaria que va a suprimir de alguna manera la mutación primaria que había en el gen A. Esto será una mutación del gen X que va a suprimir el fenotipo que da la mutación primaria en el gen A. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, uno de los ejemplos es lo que vimos recién. Las supresiones dentro de un mismo gen, o sea, la supresión intragénica de una mutación, puede caer o en el mismo codón que se había mutado, entonces se suprime repitiéndolo, o por una mutación secundaria, como si hay una mutación del tipo reading frame, que cambia el marco de lectura. Esto sería una mutación del tipo frameshift, ¿verdad?, que puede corregirse, o una supresión compensatoria a distancia, como la que les mostré originalmente en esto que hablamos de la estructura terciaria de una proteína. Entonces acá vemos, por ejemplo, la que es del mismo codón. Bueno, es simple. Si tenemos un codón CGU que codifica para arginina, se mutó a un codón ahora que es AGU, mutación, una C por una A, esto ya codifica para serina. Ahora, si hay una mutación de nuevo en este codón, que lo lleva a AGA, también codifica para arginina, fíjense. O si tiene otro tipo de mutación, como AAU, puede llevar una asparagina, que tal vez lo pueda suprimir al principio, porque es muy parecido, pero no sería idéntico, digamos, al aminoácido que se recupera. Entonces, como ven, a esto, para que se llame supresión intracodón, tiene que ser una segunda mutación, pero dentro del codón donde ocurrió la primera mutación. Mientras que veamos qué pasa con un frameshift, que es lo que hablábamos antes. Si tenemos que una mutación del tipo frameshift altera el marco de lectura original, ya sea agregando o sacando un nucleótido determinado, entonces el marco de lectura original se va a ver alterado por la inserción de una base nucleotídica. Acá se insertó acá una X cualquiera, y obviamente el marco de lectura quedó cambiado, por lo tanto todo lo que codifique esto va a llevar codones, que es otro aminoácido, y prontamente van a tener un codón de terminación en ese nuevo marco de lectura. Lo mismo ocurriría, bueno, ¿y qué pasa? Yo puedo tener esta mutación que me cambia el marco de lectura, pero si ahora en vez de una inserción de una X a esta secuencia le agrego un nucleótido más, en este caso una T, bueno, ¿y a quién más corrijo el marco de lectura original? ¿Tá? Entonces, si la proteína esa acepta estos dos nucleótidos, digamos, dos aminoácidos que van a ser diferentes a estos que están acá, bueno, esa
ese gen o esa proteína puede llegar a ser de nuevo funcional. Profe, ahí cómo, ¿qué pasó con la T? No veo el cambio con la T. O sea, se eliminó la T que está, porque yo veo lo que está en el remarcado más en azul y está todo igual. Perdón, claro. Acá usted con la X es más fácil, ¿no? Si se inserta una X, acá se va a cambiar Sí. el marco lectura, ¿verdad? Porque X, A, y después, bueno, en La vez T de que ser GT, está bien, la T que esta está. no está bien marcada, pero esta T que está acá, Bien, gracias. ¿está? Sí, gracias, no lo había visto. Ok. Bueno, y después queda esto que ya lo vimos, es una mutación que compensa a distancia, que es parecido a lo que yo ya les dije antes, ¿no? Que puede restaurar, digamos, una interacción entre dos aminoácidos que tengan carga positiva y negativa. Bueno, se puede llegar a restaurar si se cambia uno de los aminoácidos. Bueno, esto lo veíamos mejor. Eso es lo que le mostré acá, que es más claro, me parece. Acá. A esto se le llama una mutación compensatoria, que ven que va a ser en el mismo gen, pero que va a cambiar otra vez un aminoácido. ¿Está? Esto es... bueno, esto es un mal dibujo, digamos, pero quería ir hacia ese sentido, digamos, ¿no? Esta mutación acá, que lleva una proteína no funcional, si hay una mutación compensatoria en otro lugar cercano, capaz que esta proteína vuelve a ser funcional. Todo esto ocurriría entonces dentro del mismo gen. Ahora, también hay supresiones de mutaciones, pero que son extragénicas, o sea, es una segunda mutación que cae fuera del gen donde ocurrió la primera mutación. ¿Está? Y en ese caso hay de dos tipos, se llaman supresoras específicas de codones o supresoras de polaridad, que vamos a ver qué son. Las que se denominan supresoras codones específicas. Son mutaciones en los tRNA que causan, en realidad, una inserción de un nuevo aminoácido en el sitio donde se mutó el codón inicial. Se mutó un codón inicial, ahora vamos a ver que hay tRNA que pueden actuar sobre ese codón mutado y meterle un determinado aminoácido. Entonces, este tipo de supresoras, de mutaciones supresoras, pueden ser que supriman a un codón sin sentido, un codón que había sido mutado y que tiene ahora una incorporación de un aminoácido incorrecto, o también puede ser ocasionado por un frame shift. Y ustedes se preguntarán cómo puede ocurrir este tipo de supresión en un gen determinado y qué tienen que ver los tRNA acá. Entonces, ¿cómo funcionaría esta supresión de estos codones mutados? Bien. El concepto de esto es, lo más común y lo más clásico es lo que se llama supresores del tipo nonsense. O sea que lo que hacen es suprimir una mutación que llevó a que un codón que codificaba para un aminoácido, en este caso, digamos, leucina, que sufrió una mutación primaria y se transformó en un codón stop. ¿Está? Entonces, ese codón stop va a llevar a que haya una proteína trunca y, obviamente, una proteína no activa. Ahora, sin embargo,
esa mutación que está en acá ahora, que se transformó en un codón sin sentido, puede ser suprimida por un tRNA, que ahora lo que tiene ese tRNA es que ha mutado el anticodón de ese tRNA, y el anticodón ahora, cargado ese tRNA de un aminoácido X, al cambiar su anticodón por una mutación que lo lleva a reconocer un codón de terminación, es capaz de meterle un aminoácido X a este codón stop. ¿Se entiende? Entonces, a ver si entienden esto. Estamos hablando de una mutación extragénica que va a suprimir a una mutación inicial. ¿Tá? Entonces, una mutación en cualquier gen que codifica para una proteína X, una mutación que hace que se genere un codón de stop en el medio del marco de lectura, ¿verdad? A veces, si la cepa, esa bacteria, tiene una mutación secundaria en el tRNA, un tRNA determinado puede reconocer ahora este codón de terminación y introducirle un aminoácido. Entonces, por ejemplo, se van a reconocer los codones de terminación UAG, ¿verdad? Y se le va a meter, en este caso, una glutamina, una tirosina. O se van a reconocer codones de terminación por un tRNA, pero ahora el tRNA ese va a venir cargado por un aminoácido. Acá lo vemos mejor. Entonces, ustedes tienen la primera mutación que lleva el codón leucina a un codón de terminación. Sin embargo, puede haber una mutación ahora en un tRNA que normalmente se carga con glutamina, y si ese tRNA, el anticodón ahora de ese tRNA que reconocía normalmente el codón de glutamina, ahora el anticodón se cambió y es capaz de reconocer un codón de terminación, el anticodón va a reconocer ese codón de terminación, pero le va a meter una glutamina en vez de realmente que esto actúe como un codón de terminación. ¿Mm? Acá supongo que se les generará algunas dudas a ustedes. ¿Mm? ¿O no? ¿Chicos? Bastantes. Bastantes dudas, ¿verdad? Profe, Mejor que sea ahora y que lo entiendan. ¿es decir que reemplaza el codón de terminación por una glutamina? Esto quiere decir lo siguiente. Acá, fíjense lo que dice la tabla esta, dice, algunos supresores que existen en E. coli. En definitiva, Escherichia coli no tiene lo que se denomina tRNA supresor. Pero puede haber una mutación en los genes que codifican para los tRNA que hagan que un tRNA que normalmente mete una glutamina en el codón que codifica para la glutamina, ¿verdad? ¿Cómo se reconoce esto? Bueno, el tRNA de glutamina, que dice glutamina, ¿qué hace? Es un tRNA que se carga con una glutamina, ¿verdad? Y que para que se cargue con una glutamina, este tRNA tiene un determinado anticodón que le da la capacidad que se cargue con una glutamina y no con una leucina o con una metionina, ¿verdad? Cada tRNA se reconoce por un aminoácido transferasa debido, entre otras cosas, a la presencia de un determinado anticodón, ¿tá? O sea, cada tRNA va a tener un anticodón que va a reconocer un codón determinado y ahí va a traducir ese codón en lo que corresponde. Eso es lo canónico, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ahí sí. Esto es simple, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre?
se vio que había mutantes de Escherichia coli, se podían recuperar mutantes de Escherichia coli, que suprimían ciertas mutaciones. Entonces, ¿cuáles eran esas mutantes? Se vio, por ejemplo, volvamos a este ejemplo que está acá. Digamos que esta mutación llevaría a que el codón que codifica para leucina se haya mutado y ahora codifica para un codón de terminación, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿dónde cayó esa mutación? Supongamos esta mutación cayó en un gen determinado y que le da un fenotipo determinado a la célula. Por ejemplo, cayó en LAC-Z y no puede reconocer ahora esa beta-galactosidasa porque no existe la beta-galactosidasa porque se le metió un codón de terminación en el medio. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, si yo tomo ese cultivo de esa cepa de coli que no puede usar la lactosa, porque no tiene la beta-galactosidasa, porque se le metió este codón de terminación. Si yo tomo esa célula de coli, obtengo nuevas mutantes, o sea, ya mutantes secundarias sería, y analizo algunas de esas mutaciones secundarias que me permitan que esa célula, que era LAC-Z menos, se me vuelva ahora de nuevo LAC-Z más, y analizo cuáles son esas nuevas mutaciones, puedo encontrar distintos tipos. Uno son las mutaciones que hablamos anteriormente, intragénicas, ¿verdad? Que te caen dentro del mismo gen que se haya mutado, por ejemplo. ¿Cuál sería la mutación? Que esta UAG, de vuelta, la mutación la convierta en UG, ¿verdad? Y ese gen LAC-Z volvería a ser funcional, ¿está bien? Esa sería una supresión intragénica, ¿está? Sí, o algún otro codón que también codifique para leucina. Dentro de ese gen, ¿está? Sí. Lo que se vio es que había mutantes de coli que no caían dentro del mismo gen, o sea, si tomamos el caso del LAC-Z, no caen dentro del LAC-Z, sino caían en otro lugar del genoma. Cuando secuenciaron y empezaron a decir, ¿dónde está esa nueva mutación que hace que de pronto esta LAC-Z menos, por esta situación, vuelva a ser LAC-Z más? ¿Qué vieron? Vieron que esa nueva mutación, una mutación secundaria, que suprimía a la mutación primaria, caía en un tRNA. Y cuando analizaron dónde caía en ese tRNA, caía en el anticodón. Entonces, el anticodón de este tRNA, que normalmente reconoce G, U, C, acuérdense que esto va, el codón y el anticodón tienen una orientación distinta, ¿verdad? Polaridad distinta. Hubo una mutación acá que el anticodón se convirtió de este tRNA de tal manera que reconoce un codón de terminación. ¿Está? Entonces, este tRNA que se sigue cargando con glutamina, en realidad no mete glutamina en los codones que normalmente codifican para la glutamina por GUC, sino que ahora reconoce un codón de terminación y donde hay un codón de terminación, mete una glutamina. ¿Está? Si esa glutamina acá, de nuevo, hace que esa proteína, por más que no tenga leucina, tenga glutamina y sea funcional, porque cayó esa mutación en un lugar que no era importante, lo primero es que permite que ese gen mutado se continúe traduciendo, ¿verdad? Porque ahora ya no se va a frenar mal el codón de terminación, sino que ese codón de terminación va a ser leído por un anticodón que mete una glutamina. Entonces va a seguir traduciendo la proteína, aunque ineficientemente. ¿Está claro? Yo no tengo entiendo. una... Dale, Coti, dale vos. Pregunten porque esto yo sé que a veces es hasta que le agarren la mano. Mi pregunta es, en un gen hay varias copias de un tRNA,
para el Sí. mismo aminoácido. Pero el tema que este tRNA mutado reconozca el codón de terminación y inserte una glutamina, ¿no generaría problemas en otras proteínas también? Que tendrían que terminar ahí y sigue traduciendo. Excelente tu pregunta, porque es lo primero que uno piensa. ¿Por qué va a reconocer un codón de terminación en un gen que se mutó, un gen cualquiera, y qué pasa con todos los otros codones de terminación de todas las proteínas, ¿tá? Donde hay un UAG, donde tiene que entrar esto? En principio esto llevaría a que esa célula sea enferma, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Ahora, Claro, sí. eso es totalmente correcto. ¿Qué pasa? Estas células que son supresoras, porque tienen un codón, un tRNA de este tipo mutado, son medio enfermas, no crecen igual que las células wild type. Sin embargo, ¿por qué pueden existir este tipo de supresiones? Esto se debe, y a ver si me voy a saltar un par de cosas y después volvemos, a esto. Que, perdón, bien, yo no les puse, no las tienen ustedes esta diapositiva. Le voy a cambiar la clase si quieren, o no importa. Yo se las paso después. Pero es para que ustedes la pueden encontrar fácilmente en un link si buscan tRNA de Escherichia coli. ¿Cuál es el secreto de esto? Fíjense ustedes que acá ponen, estos son todos los codones, digamos, acá tienen los aminoácidos y los codones que codifican para un aminoácido determinado, ¿verdad? Si ustedes ven el uso de codones, no, la tabla de los codones que codifican para cada aminoácido, la posibilidad es, para alanina hay 4 codones, para glicina hay 4, para serina hay 6 codones que codifican, ¿sí? O para isoleucina hay 1, 2, 3, ¿ok? ¿Cuál es el punto? Que Escherichia coli no tiene los tRNA para todos estos codones, ¿tá? Tiene solamente, en el caso de alanina, para 2. Son 2 anticodones que tienen, o sea, 2 tRNA que reconozcan los codones que normalmente están en código, ¿tá? O sea, tiene 2 tRNA distintos para alanina, ¿sí? O 3 tRNA distintos porque reconocen distintos codones para glicina. Ahora, ¿qué es lo que ven acá de singular? Fíjense que para un mismo codón hay más de un tRNA, o sea, para el GGC hay 2 tRNA en código. O sea que hay 2 genes que son iguales, que codifican para tRNA que reconocen el mismo codón. O sea que si uno muta uno de esos, todavía queda el otro viable. Miren para el caso de serina. Coli tiene 4 codones para serina, pero sin embargo, para algunas de esas serinas, para el GGA tiene 2 genes de tRNA que van a reconocer el codón GGA. ¿Tá? Miren acá para leucina. Hay 4 genes que reconocen el CAG. Esto tiene que ver con la pregunta que me hacían. ¿Por qué? Si yo muto uno de los anticodones de los 4 genes, muto un anticodón, tengo el 25%, ¿sí?, de tRNA que en vez de reconocer el codón me van a reconocer otro codón, ya sea un codón de terminación o un codón X, ¿está? Pero por eso puede subsistir la célula, porque si ustedes me dicen, a ver, para el codón, por ejemplo, GAG, ¿está? Y coli tiene un solo codón para GAG,
Entonces, ¿podría haber un supresor que involucre a este tRNA que reconoce GAG? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un solo gen que codifica para este GAG, para un tRNA que tiene el anticodón que codifica que reconoce. Entonces, si hubiese una mutación en ese tRNA, todos los GAG que hubiese en la célula no serían reconocidos. Por lo tanto, esa célula iba a ser ausótrofa para la leucina. ¿Está claro? Sí. ¿O no Sí, tanto? gracias. Yo la duda que tenía era, lo que no entendí bien es el tema de la compensación de la mutación, si es en el mismo gen o si es en otro gen, porque en este caso vos tenés que el codón de leucina se transforma en un codón de stop y viene el ARNT del anticodón, ¿afecta en el mismo sitio o afecta a otro? No, por eso, ahí va de vuelta, para que me quede claro esto. En este ejemplo, se muta un codón que codifica para leucina y pasa a ser un codón de terminación. Pónganlo en el contexto de LAC-Z, ¿ok? LAC-Z pasó de tener este codón a tener este codón. ¿Qué pasa con LAC-Z? Se vuelve LAC-Z menos la célula, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se puede suprimir esa primera mutación? Yo tengo un cultivo ahora, una cepa que es LAC-Z menos, y quiero ver si la puedo convertir en LAC-Z más. ¿Ok? Supongamos. Entonces, yo agarro esa cepa y la mutagenizo. ¿Está? Ahora la mutagenizo con un agente mutagénico, mutágeno que yo quiero. O también puede ser, busco revertantes. ¿Está? Ahora, este cultivo LAC-Z menos, yo busco aquellas que se volvieron LAC-Z más de nuevo. ¿Está? Y las analizo. Algunas que se volvieron LAC-Z más va a ser porque posiblemente este codón revirtió. Y en vez de ser UAG ahora, volvió a ser UG, poner. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. Eso sería intragénico, ¿verdad? Porque está dentro del mismo gen, la segunda mutación. ¿Está? Claro, hasta ahí sí. Ahora, cuando se analizaron en un experimento que había algunas LAC-Z menos que se habían vuelto LAC-Z más, pero este codón de terminación seguía en el gen LAC-Z, te preguntas, ¿dónde cayó esa segunda mutación para que este gen, que sigue siendo LAC-Z menos, se me haya convertido en LAC-Z más? ¿Está? Ahí descubrieron estos tRNA supresores, y era porque un tRNA determinado había cambiado su anticodón, que ahora no reconocía más su codón original, sino que reconocía un codón de terminación y era capaz de meterle un aminoácido determinado ahí. ¿Está claro? Sí, ahora sí, perfecto, gracias. Bien, por eso es una mutación extragénica, ¿ok? Y lo que me preguntabas vos o tu otra compañera era, bueno, pero estos cultivos deberían ser inviables. Y yo decía, sí. ¿Por qué serían inviables? Y porque si este es el único tRNA que me reconoce los GUC y le mete una glutamina, y ahora se me cambió el anticodón, esto no podría reconocer nunca un GUC, porque reconocería solamente los codones de terminación AUC, con lo cual esa cepa se volvería auxótrofa para glutamina, ¿sí? O ausótrofa no podría reconocer ningún codón de esto en cualquier gen de esa célula y se moriría esa célula, ¿verdad? Porque si hay muchos codones GUC y hay un solo gen que lo puede leer, sería inviable, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, claro, si hubiera más de uno, ahí ya se puede Entonces, es lo que yo le decía, le mostraba esta tablita que yo había puesto acá, y era para mostrarle que Coli, por ejemplo, tiene más
de un gen para algunos codones. Por ejemplo, tienen para el codón ACG, que codifica con el gen, tiene 4 tRNA que reconocen el mismo codón. O sea que si uno de esos genes, ¿sí?, cambia su anticodón para no reconocer más este codón, sino un codón de terminación, por ejemplo, y no le va a pasar mucho a la célula porque tiene otros 3 genes que le van a seguir reconociendo los codones ACG y van a seguir metiendo arginina en los codones ACG. ¿Está claro? Sí, y también generaría problemas con otras proteínas, porque en otro gen que no esté relacionado con esta primera mutación, donde tenía ese codón de terminación, se va a Es correcto lo que vos decís, porque la mayoría de los genes tiene codones de terminación que son UAG, UGA o UAA. Entonces vos me podrías decir, bueno, todos los genes a donde hay un codón de terminación UAG ahora, esto le va a meter una glutamina y esa proteína se va a seguir traduciendo para abajo, ¿verdad? Que la puede llevar a una proteína anómala, ¿sí? Claro, la clave para que la proteína siga, la célula siga siendo viable es que la efectividad de este tRNA mutado no sea tan alta. O sea, que no claro. Esa es la clave. Primero, no tiene que ser tan alta, con lo cual el gen LAC-Z, que yo le decía que estaba mutado, bueno, algunos RNA mensajeros se van a traducir y algunos no se van a traducir porque van a ser reconocidos por los factores de terminación de la traducción. Porque siguen habiendo factores de terminación de la traducción en el medio que van a reconocer esos codones de terminación correctamente en los lugares donde estén, o en este caso que está metido acá también, ¿verdad? Por eso la célula no muere, sino si la célula sería no funcional, ¿ok? O sea, vamos a estar en un caso de una célula medio enferma, porque se va a equivocar algunas veces, pero es viable porque lo que estamos diciendo. Primero, no todos los codones de terminación de los otros genes van a ser reconocidos por este nuevo tRNA que va a meter glutamina, ¿verdad? Porque está en un porcentaje X. Entonces, van a seguir siendo correctos y muchas veces también ayudado porque cuando un open reading frame termina en un codón de terminación, para abajo de ese codón de terminación existen otros codones de terminación, ¿verdad? Entonces se asegura de que sí o sí esa proteína se termina. ¿Está más claro acá? Sí, gracias. Bien. Yo entiendo que es un poco complicado por ahí para explicarlo, pero quería que quede claro. Entonces, Escherichia coli tiene mutaciones en tRNA que por eso se denominan, y yo les había dicho acá, ámbar, ocre u opal. Y eso depende de en qué aminoácido, en qué tRNA caigan, son los supresores. Se llaman tRNA supresores. Pero no es que coli tenga naturalmente tRNA supresores. Las cepas de coli que tienen tRNA supresores son porque sufrieron alguna mutación en los anticodones de estos tRNA, ¿sí? Y que ahora se volvieron supresores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, bien. Ahora, así como hay algunos tRNA que reconocen estas mutaciones, reconocen un codón de terminación, hay otros tRNA que pueden ser mutados también y que van a reconocer una mutación con que haya tenido una mutación determinada que le haya cambiado, en vez de ser una mutación que nos lleve a un codón de terminación, es una mutación que llevó este gen wild type, con este codón wild type, a una mutación que ahora codifica una mutación missense, o sea que mete un codón que no es el correcto, perdón, un aminoácido que no es el correcto. ¿Tá? Algunas mutaciones de este tipo, que se llaman missense, también pueden ser suprimidas por algunos tRNA supresores. ¿Tá?
acá hay un ejemplo, que esta GAU, que codifica para una asparagina, puede ser reconocida por un tRNA, que en realidad está cargado con alanina, pero que al haber tenido ese tRNA con mutaciones del anticodón, en vez de reconocer los codones de alanina, está reconociendo un codón que normalmente es para asparagina, pero le mete una alanina. ¿Ok? O sea, el mismo concepto que para los codones de terminación, pero en este caso para una mutación que lleve a un cambio en el aminoácido. Cosas que no son tan frecuentes. Las más típicas son las que suprimen codones de terminación. ¿Tá? E inclusive hay tRNA supresores para algunas frameshift mutations también, para mutaciones que son frameshift. Y en ese caso, los tRNA que van a suprimir tienen un anticodón que ahora, en vez de reconocer 3 bases, pueden llegar a reconocer 4 bases, y de esa manera pueden a veces reconocer un codón de 4 bases y ahí sortear el problema del cambio de fase de lectura. Bueno, entonces todos estos tRNA supresores son mutaciones en el anticodón de determinados tRNA que hacen que ese tRNA ahora reconozca algo que normalmente no reconocía y que es capaz de meterle un determinado aminoácido. ¿Ah? Profe, en este caso, ¿podría reconocer dos nucleótidos en vez de 4? No, lo máximo creo que hay que son anticodones que se acomodan hasta reconocer 4 bases. O sea, normalmente lo hace de 3 bases, e inclusive la tercera base se llama un efecto wobbling, que es como poco estricta en ese último nucleótido. Pero pueden reconocer algunos 4 codones, un codón de 4 nucleótidos como excepción, digamos, ¿no? Entonces sería solamente alguna frameshift de una par de bases. ¿Ah? Listo. Y acá está lo que veníamos hablando, pero me parece que ya quedó más claro, que la eficiencia, por ejemplo, de un supresor para un codón determinado es baja, menor de un 15%. ¿Tá? Esto tiene que ver con lo que ustedes me preguntaban. Tiene que ser baja la eficiencia, porque si fuese alta, esa célula no viviría, ¿verdad? En cambio, al ser baja y un gen que tiene esa mutación, por más que tenga un 15% de ahora una incorporación de un aminoácido le permita tener la proteína entera, y esa proteína, aunque tenga menor nivel de menor cantidad, aún así va a poder ser funcional. ¿Tá? Igual, imagínense ustedes que no todos los sitios de la proteína, como decía antes, pueden ser mutados, ¿verdad? Algunas mutaciones que caiga un codón de terminación en determinados lugares de la proteína, por más que entre un aminoácido, esa proteína va a seguir siendo no funcional. ¿Ah? Tal vez porque ese codón, porque ese aminoácido era fundamental, que sea ese aminoácido, no otro, ¿ah? Por una cuestión estructural o por una cuestión de actividad enzimática. ¿Está claro? A lo que voy, no cualquier codón de terminación en cualquier lado puede ser suprimido. ¿Está? Sí, Entonces, sí. S1, la concentración del supresor no es alta, la afinidad de los supresores, de los tRNA supresores, por la tRNA sintetasa tampoco es tan alta. ¿Qué quiere decir eso? Pero lo que decía antes, una aminoacil tRNA sintetasa, ¿verdad? Por ejemplo, la que mete glutamina en el tRNA apropiado, bueno, ¿por qué le pone glutamina y no le pone leucina? Y porque reconoce también como parte estructural del tRNA a ese anticodón. Entonces, si ese anticodón no ha cambiado, la tRNA sintetasa va a perder afinidad por ese tRNA. ¿Está? ¿Está claro? Sí. Y por último, la afinidad del tRNA supresor por el ribosoma. ¿Está?
es lo que le decía, que cuando hay un codón de terminación, el tRNA, este supresor, va a estar en competencia con lo que se llama el RF o el Releasing Factor, que es el factor que reconoce el codón de terminación y hace que una proteína se acabe. Entonces, la cantidad de tRNA mutado, o sea, tRNA supresor, versus la competencia con el Releasing Factor, es también importante para que esa célula siga viva. ¿Ah? Bien. Entonces, lo que le decía esto, que una mutante que tiene, una cepa de coli que tiene estos genes supresores, normalmente crecen anómalas, digamos, más despacio, y por lo que venimos discutiendo, ¿verdad? Porque van a causar misreading, o sea, una lectura errónea de algunos codones, y porque las células se le privan de los tRNA supresores apropiados, y tiene que haber por lo menos 2 tRNA que reconozcan el mismo codón, si no esto es imposible. Bien. Entonces, habíamos hablado ya de esta es una mutación extragénica, ya hablamos de las intragénicas, cuando se compuso, que caiga en el mismo codón o en otro lugar del gen, y la extragénica, esta que hablamos recién, es las supresoras son extragénicas, pero también hay otro tipo de mutaciones extragénicas que podrían llegar a suprimir una mutación en el gen. ¿Qué otra cosa se le ocurre, aparte de lo que hablamos recién? Que si yo tengo una mutación primaria en un gen X, otra mutación en el gen A podría de alguna manera compensar esta mutación primaria. ¿Se le ocurre algún ejemplo o algún caso? Lo que puede ser es que si son lugares donde esas dos proteínas codificadas por esos genes se reconocen, una mutación en el lugar de reconocimiento de una puede ser compensada por otra mutación en el lugar de reconocimiento de la otra. Por ejemplo... Exactamente. Eso se daría, eso es un buen, está bien lo que voy a decir, eso se puede dar solamente en los casos donde ustedes tengan, donde una proteína forme complejos multiméricos. ¿Ah? Claro, si hay sí. complejos multiméricos, a donde la interacción proteína-proteína es importante, la mutación en uno que causa un problema de interacción puede ser compensado por una mutación en otra subunidad que compense esa mutación primaria, ¿verdad? Ese sería un caso de una mutación extragénica que sería compensadora de la primera, ¿está? Y otro tipo de mutación extragénica, pero esto ya tiene que ver también con que la célula pueda vivir o no, no porque complemente una función realmente. Hasta ahora que dijimos, lo que estamos viendo de supresión o reversión, de alguna manera revierten la mutación primaria, ¿verdad? O sea, hacen que la mutación primaria sea corregida total o parcialmente, ¿sí? Este es otro caso a donde tienen ustedes, por ejemplo, con el operón de galactosa, a donde para que la galactosa sea metabolizada, necesita varios genes, varias enzimas. Acá ven, tiene una epimerasa, una transferasa y una galactoquinasa. ¿Tá? Entonces, si ustedes tienen que esta bacteria tiene una mutación acá, en GLE, digamos, ¿sí? Esto hace que la cepa esa no solo no pueda comer la galactosa, metabolizarla, sino que se va a morir, por más que tenga otra fuente de carbono. ¿Por qué? Porque acumula galactosa 1-fosfato, que es tóxica para la célula. ¿Tá? Entonces, esa célula que no puede crecer en presencia de galactosa, como que tenga presente galactosa, pero que no sea la única fuente de carbono, si ahora
adquiere una segunda mutación en GALK, ya no se va a acumular galactosa 1-fosfato y esa cepa va a poder vivir en presencia de galactosa, más allá de que siga sin crecer con galactosa como única fuente de carbono. ¿Está claro? Pero en presencia de galactosa no se intoxicaría. ¿Está? Que es otro concepto, en realidad ahí no es una supresión, como les digo, de volver a una actividad determinada en una proteína, sino que es recuperar el crecimiento de una célula por una mutación extranjera. Y ahora les voy a comentar qué es el efecto polar de una mutación polar en bacterias. Denme un segundo. Bien. ¿A dónde se da un efecto polar y qué significa un efecto polar en la expresión de los genes? Esto ocurre en bacterias porque va a ocurrir con operones. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de operones y dijimos qué es un operón? Bueno, son genes que se van a transcribir a partir de un mismo promotor, ¿verdad? O sea, en el caso de LAC-Z-IA, que tiene que ver con el catabolismo de la lactosa, estos tres genes, LAC-Z, LAC-I y LAC-A, se van a transcribir como un solo mensajero, ¿sí? Y ese solo mensajero, cada gen de esto tendrá su Shine-Dalgarno y se va a ir traduciendo cada una de las proteínas. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí está, cada gen tiene su Shine-Dalgarno y se traduce a partir de esto. ¿Está? Entonces los ribosomas traducen, después van a pegarse acá, traducen la otra y la otra. Bien. ¿Qué pasa en bacterias? La otra cuestión importante para entender el fenómeno de la polaridad es que tanto la transcripción como la traducción van de la mano, están acopladas. Esto ya lo hablamos. Esta RNA polimerasa que va transcribiendo, ese RNA mensajero va a ir siendo traducido por ribosomas que apenas esto se va transcribiendo, los ribosomas se pegan y van traduciendo. ¿Está? Aquí dice la velocidad de la transcripción es de 100 nucleótidos por segundo, mientras que la velocidad de la traducción son más o menos 15 aminoácidos por segundo. O sea, que le sigue los pasos de cerca, digamos, a la RNA polimerasa. ¿Está? Bien. ¿Qué tiene que ver esto con una mutación con efecto polar? La polaridad puede ser causada normalmente por una mutación nonsense, de nuevo, porque aparece un codón de terminación, por una mutación de frame shift, que seguramente va a llevar a un codón de terminación, o por una mutación de deleción que lleve a todas estas que lleven a una terminación prematura de la traducción. ¿Está? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Dijimos que estas mutaciones pueden tener dos clases de tipos de supresores, son los supresores que hablamos recién, ¿verdad? Que son capaces de restaurar la expresión de ese gen, por más que tenga la mutación, por una mutación en el tRNA, por ejemplo. Y tenemos una supresión de la polaridad que restaurado por la expresión alta de un gen distal, pero que no tiene que ver con el gen original que tiene la mutación. Entonces, lo que vimos es que este tipo de supresión de la polaridad, vamos a ver a dónde cae. Pero primero entendamos
cuál es el concepto de una mutación polar. Y lo pongamos en el ejemplo de el operón de la lactosa, que habíamos dicho que tiene los 3 genes, ¿verdad? Acá da un ejemplo con otros genes. Digamos, esta a ver si tengo. Bien. La mutación polar es la siguiente. Si dentro del gen, un gen determinado, ¿tá? En un operón, acuérdense lo que dijimos, operón, porque se transcriben todos juntos, ¿tá? Si en el gen 2, en este caso, hay una mutación que lleva a que un codón cambie de un codón que codifica para un aminoácido a un codón que termina, que codifica ahora por un codón de terminación de la traducción. ¿Qué pasa? Viene el RNA polimerasa, que va transcribiendo todos los genes, y por atrás van a venir los ribosomas, ¿verdad? Traduciendo. Lo que pasa es que los ribosomas quedan frenados por la presencia de este codón de terminación en el gen 2. Con lo cual, la RNA polimerasa siguió transcribiendo, pero los ribosomas quedaron atrás. En los operones hay muchas veces sitios que se llaman de reconocimiento de una proteína Rho. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la terminación de la transcripción en bacterias, dijimos que había 2 formas de terminación de la transcripción. Una que era Rho independiente y otra que era Rho dependiente. No sé si se acuerdan. La Rho independiente era la que tenía solamente, estaba involucrada en unas secuencias al final de los genes, que tenían que ver secuencias en general ricas en A, y que normalmente formaban un loop que hacían que después de ese loop que se forma, la RNA polimerasa se despegaba y terminaba la transcripción. Pero había otra que era el Rho dependiente, y para que sean Rho dependientes necesitan de un sitio que sea reconocida por esta proteína Rho. ¿Tá? Ahora, esos sitios de terminación de la transcripción Rho dependiente no solo están en algunos genes al final del gen, sino que están presentes en estos operones, en algunos lugares de lo que se codifica acá. Entonces, lo que hace este factor Rho es que cuando el ribosoma no es capaz de cubrir todo el RNA mensajero, y este sitio Rho queda expuesto acá, se llama los sitios RUT, Rho Utilization Site, RUT, que pueden estar acá. Si hay un sitio de utilización de Rho acá, este Rho se va a pegar, porque tiene una actividad TPasa, se mueve a lo largo de la RNA hasta que llega a la RNA polimerasa, que ha pausado, porque la RNA polimerasa tiene sitios de pausa, pausó y hace que ahora la RNA polimerasa se despegue. ¿Está? Entonces, ¿qué es necesario para este efecto de polaridad? Son 2 cosas. Un sitio, necesitamos del factor de terminación Rho, obviamente. El factor Rho, como le dijo, tiene que reconocer un sitio root, que es de utilización del factor Rho en el RNA, ¿sí? Y estos sitios de utilización del Rho normalmente incluyen una falta de estructura secundaria en ese RNA mensajero. Y también tiene que haber un sitio de pausa para que la RNA polimerasa se frene. Entonces, volviendo acá, lo que genera un efecto polar es que una mutación
que cambió a un codón de terminación en este RNA policitrónico, ¿sí? Llevó a que los ribosomas se frenen, a que quede el RNA mensajero expuesto y que el RNA polimerasa hizo una pausa acá. Si este lugar tiene sitios de reconocimiento de Rho va a llegar acá, se va a pegar y va a despegar del RNA polimerasa. ¿Cuál es el efecto de esta mutación polar? Es el siguiente, que una mutación que lleva a una terminación de la traducción de un gen tiene efecto en la transcripción de los genes que están downstream. ¿Está? ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Se lo repito. Normalmente, en un operón, que tiene un solo promotor, que lee todos estos genes, 1, 2, 3, 4 y 5 juntos, ¿sí? En un RNA policitrónico. O sea, la RNA polimerasa se va a pegar acá y va a transcribir todo esto. Y después cada uno de estos genes se irá traduciendo. ¿Tá? Pero siempre los ribosomas siguen a la RNA polimerasa muy de cerca. Pero si llega a haber una mutación mutación en uno de los genes que codifica, ahora, no para un aminoácido, sino que es un codón de terminación, los ribosomas se van a frenar. ¿Tá? Eso lleva a que, como la RNA polimerasa tiene sitios de pausa cuando va transcribiendo, si esto se pausa y acá en este sitio del RNA hay un sitio de utilización de un factor Rho que tiene la célula, que tiene que ver con la terminación de la transcripción, ese factor Rho va a hacer que la RNA polimerasa se despegue. Entonces, la consecuencia es que un codón de terminación en un gen, fíjate que está en posición 2, hace que ninguno de estos genes de abajo sea transcribible ni traducible. Por lo tanto, suponiendo que yo, con una mutación de este tipo, acá, la quiera complementar, yo podría decir, bueno, si tengo todos estos genes, ¿tá? En un pathway metabólico, yo tengo una mutación en 2. Suponiendo que no existe este fenómeno de polaridad, si yo pongo un gen en el citoplasma 2 wild type, ¿me podría complementar la mutación de 2 normalmente? En un experimento de complementación. Me parece que están out, ¿eh? Es muy difícil. Creo que no, porque por más que pongas solamente el gen 2 wild type, la interrupción en el promotor entero ocurre igual. Bien, yo les digo una cosa. Suponiendo que los genes 1, 2, 3, 4 y 5, ahora cada uno se transcribiría como unidades independientes. ¿Sí? Hagamos esa asunción. O sea, no hay un solo RNA que transcribe, sino cada uno tiene su promotor y se transcribe independientemente. ¿Está? Pero todas estas proteínas que estén codificadas, la 1, 2, 3, 4 y 5 son parte del mismo pathway metabólico, pongamos utilización de lactosa. Ustedes necesitan todas las proteínas para que haya utilización de lactosa. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Suponiendo. ¿Ah? Ahora bien, yo muto el gen 2 en esa condición. El gen 1 se está transcribiendo de su propio promotor, el 3 va a seguir transcribiendo de su propio promotor, el 4 y el 5. Con lo cual, estos se van a seguir produciendo las proteínas 1, 3, 4 y 5. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo la mutación en el gen 2. Si ahora agarro y en un plásmido, ¿tá? Que ustedes ya saben que introduzco en esa célula el gen 2 wild type con su promotor y el gen 2 wild type, ¿ustedes creen que ese pathway metabólico volvería a ser funcional? ¿Sí o no? Sí, volvería a ser funcional. Volvería a ser funcional. Sí. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, yo le puse ahora el gen 2 de nuevo en el plásmido y ahora en trans estoy dándole la proteína 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si yo hago el mismo experimento, pero ahora tengo el contexto de esta situación, o sea que esto es un operón que se transcribe todo junto, ¿sí? Si yo tengo la mutación en 2 y le pongo para complementar el mismo plásmido que usé antes, para complementar este pathway metabólico, ¿se complementa o no? No. No, no se complementa. Ahora lo entendieron. ¿Por qué no se complementa? Porque esta situación tiene un efecto polar, no solo la mutación en 2, sino que tiene efecto sobre los genes 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Y por qué tiene un efecto? Porque hace que al no poder traducirse más allá de esta mutación, lo que hace es que finalmente la polimerasa se despega y por lo tanto no van a poder seguir transcribiéndose los genes que están para abajo. ¿Ahora sí entendieron? Sí. Sí, gracias. Sí. Bien, me alegro. Entonces, bueno, acá esto ya lo vimos. Y esto sería, ¿qué pasaría ahora si yo veo que puedo suprimir una mutación polar? Si yo puedo hacer ahora, encuentro que esta mutación que me da lo que dijimos recién, que debería dar un efecto polar, ¿sí? Pero ahora yo podría encontrar una célula de Coli mutante que me revierte esta situación. Y veo que esa mutante no es ni un supresor, como los tRNA, ni que esto se volvió de vuelta un codón que codifica para un aminoácido. Otra posibilidad sería que yo haya tenido una mutante en el gen que codifica para Rho. Entonces, al no tener la proteína Rho, no se produciría este efecto de terminación prematura de la transcripción. ¿Tá? O sea, que una mutante en Rho menos, por más que sea medio enfermucha también, tampoco dejaría que se generen estos efectos polares. ¿Por qué? Porque le daría tiempo a la RNA polimerasa que siga transcribiendo y de vuelta estos genes, estos ribosomas se pegarían en los genes alganos y podrían traducir estas proteínas. Más allá de que este gen seguiría mutado y eso sí que no se podría suprimir que el 2 siga mutado. ¿Está claro? O sea, el 2 seguiría mutado, pero sí estarían presentes 3, 4 y 5. Claro, ahí se podría complementar con un plásmido. Exactamente, si vos tenés una Rho menos, ahí sí, si le pones el gen 2 en un plásmido, y de vuelta tendrías todo el pathway funcional. Lo mismo ocurriría también si se muta el sitio de reconocimiento de Rho, ¿o no? Exactamente, sí, sí. Perfecto. Si eso no afecta a otra cosa y se mutaría el sitio root S, entonces ocurriría lo mismo porque Rho no se pegaría. Muy bien. Bueno, espero que se haya entendido esto. Tiene algunos conceptos nuevos para ustedes, pero me parece que si entendieron la explicación, vamos a andar bien. ¿Alguna otra duda? ¿O quieren comentarme algo? No. Chicos. ¿Va todo bien con la cruzada? ¿Les parece bien? ¿Tienen alguna sugerencia que hacer o algo que mejore lo que estamos haciendo? Profe, lo único es que falta que se suba la última clase. Sé que ustedes no tienen nada que ver, pero tal vez se pueden No. hablar con Yo estudiantes. Como para ahora que le no, pido, porque si ahora uno que no puede terminamos, entrar para no atrasarse y poder escucharla antes de la ok, clase, si no, no importa. bien, yo voy a pedirle que pongan entonces, nos faltan la clase anterior y esta. Bueno, esta recién la dimos. Claro, sí, esta es recién, Yo pero me la fijo, del viernes. tiene que haber 7 clases, o sea, esta es la 7ª clase creo que damos. Así que ahora me fijo y les pido a ellos que me pongan las clases que están sin
Esta es sin- la 8, me parece. No, esta es la 7. Estoy seguro. Ah, bueno. Entonces faltaría la del viernes anterior nada más. Claro, faltaría la del viernes anterior y esta. O sea que yo, sin falta, ahora o más tarde o mañana les pido que la pongan para que yo la pueda ver, porque si no, yo no la puedo ver y no la puedo subir. Y bueno, ahora me voy a fijar, si yo puedo y está ahí en mi Google Drive, se los paso. Y si no, se lo recuerdo a Igual, los chicos. profe, por ahí pedir la del viernes para el lunes es un poco demasiado. Pedir la del lunes para el viernes me parece por ahí, qué sé yo, que es más viable. Porque bien Bueno, pedirle a Secretaría Estudiantil que esté subida para el lunes es como pedirle que se ponga a trabajar el fin de semana. No sé si van a estar muy contentos con la situación, No, pero pero igual la te digo, clase es al te digo mediodía, que o sea, he estaría el trabajado viernes y el lunes he temprano. trabajado con ellos los fines de semana. bueno, O entonces no sea, deberían tener drama. ellos me pidieron cosas a mí y yo le pedí cosas a ellos. Así Bueno, que esta pandemia está poniendo a todo el mundo más sí, contento, sí, entonces. sí. A veces cansa un poco, te digo, porque te piden cosas los sábados, los domingos, ¿viste? Para todo un poco. No, yo por ahí sí, de la clase de los lunes para los viernes, que generalmente suelo volver a escucharla, porque a esta hora ya estoy media filtrada, sobre todo la última media hora, 45 minutos, siempre lo vuelvo a escuchar. Así que eso por ahí Sí, para mí es está re bueno que importante. escuchen esto porque los últimos minutos, la última media hora es lo más complicado que ustedes no escucharon antes, seguramente. No, y más Bueno, que nada porque si vos no podés asistir a alguna, para que no te quede tan colgada sí, no hay en problema. el Yo ahora tiempo. le pongo en contacto y lo hacemos. Así que bueno. Dale, gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias, profe. nos vemos el viernes. Sí.